El artículo 22 nos define como contrato de trabajo aquel por el cual una persona se encuentra obligada a prestar un servicio personal o a seguir las recomendaciones de una persona natural o jurídica llamada empleador a través de una determinada retribución. El artículo 23 del Código Sustantivo nos dice que para que haya un contrato de trabajo es necesario que se presenten tres elementos esenciales. El primero es la prestación de servicio personal. Aquí el trabajador queda obligado a prestar de forma personal y directa un servicio para el cual fue contratado. No es válido que el trabajador deje un reemplazo o sustitución. La remuneración. La remuneración es la parte económica que va a recibir el trabajador a cambio de su labor prestada. Puede ser de mutuo acuerdo de las dos partes si esta remuneración es de tipo de dinero o también puede ser una remuneración económica, bonificaciones o comisiones. También existe la subordinación jurídica, que consiste en la dependencia permanente y directa que ejerce el patrono o sus representantes ante el trabajador. Y también aquí existe la posibilidad de sancionar si no se cumple con esta subordinación. El contrato de trabajo puede celebrarse de dos formas, verbal y escrita. En la forma verbal es un simple acuerdo de palabra entre empleador y trabajador sobre aspectos básicos como las funciones y el salario. Según el artículo 38, nos especifica que en este tipo de contratos se deben acordar como mínimo los siguientes aspectos. El primero son las funciones para las cuales va a ser contratado. El segundo es el lugar donde va a realizar estas labores o funciones, cómo va a ser la remuneración, el periodo de pago y la duración del contrato. Aquí nos dice que no se pueden hacer acuerdos verbales en el caso de contratos a término fijo, cuando exista un salario integral o en el periodo de prueba. Estas cosas deben ser pactadas de forma escrita. El contrato de trabajo escrito. Este está regulado por el artículo 39 y nos dice que todo lo que se acuerde debe estar contenido en un documento escrito con firma del trabajador y firma del empleador. Contrato a término fijo. Según el artículo 46 nos dice que ya tiene una fecha de terminación dada, pero esta puede renovarse. Este tipo de contrato no debe durar más de 3 años, pero su renovación sí puede ser indefinida. Contrato indefinido. En este contrato no se tiene una fecha de terminación. Esta se puede dar en cuanto las dos partes estén de acuerdo para poder terminar. Contrato por obra y labor. Este es un tipo de contrato a término fijo, pero la terminación no tiene fecha en tiempo, sino que se terminará en cuanto la labor para la cual fue contratado también se termine. Nos basamos en el artículo 77 que nos dice que el periodo de prueba es la parte inicial del contrato de trabajo. Aquí cualquiera de las dos partes puede dar por terminada su relación y no existirá consecuencias. Este contrato debe ser por escrito y no debe superar los 2 meses. Si el contrato de trabajo es inferior a 1 año, entonces este no debe exceder el 20% de este. Es decir, si el contrato de trabajo dura 8 meses, el periodo de prueba no puede exceder de 1.6 meses. Con este periodo de prueba se debe pagar al trabajador todas las prestaciones sociales y si dado un caso él realiza horas extras, también se las pagará. El artículo 61 nos habla de la terminación de contrato de trabajo y este se puede dar por terminado cuando exista la muerte del trabajador, cuando se pueda dar el mutuo consentimiento de las dos partes, por expiración del plazo fijo pactado, porque el trabajador ya no regrese a su empleo, por la terminación de obra y labor, pero también se puede dar por la clausura de la empresa o el establecimiento donde se realicen las labores o por suspensión de actividades por parte del empleador durante más de 120 días. En estos dos últimos casos, el empleador deberá solicitar el permiso correspondiente al Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social. El artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo nos habla de la terminación de contrato por justas causas. Para el empleador,
Al ser engañado por el trabajador al momento de su ingreso con sus certificaciones, actos de violencia del trabajador, injurias o mala conducta, daños materiales por parte del trabajador en las instalaciones, algún acto delictivo por parte del trabajador en horario laboral, la detención preventiva del trabajador que supere los 30 días, revelar secretos técnicos propios de la empresa, bajo rendimiento del trabajador al momento de realizar sus actividades, algún vicio que contenga el trabajador que moleste a los demás, ineptitud del trabajador al momento de realizar las actividades encomendadas, reconocimiento del trabajador al momento de su jubilación o de alguna incapacidad permanente, alguna enfermedad contagiosa que contraiga el trabajador por parte del trabajador, algún acto inducido por el empleador para cometer algún delito, alguna circunstancia que se presente en el contrato que el trabajador no pueda realizarla porque pone en peligro su vida. El salario integral está regulado por el artículo 132 del Código Sustantivo de Trabajo y es una forma de remuneración que incluye prestaciones sociales, recargo nocturno, dominical y festivo y el trabajo extra, es decir, que integra todo en uno. El salario incluye los siguientes conceptos que no se pagarán por separados al estar integrados. Estos son la prima de servicios, el salario, auxilio de cesantías, horas extra, recargos nocturnos, trabajo dominical y festivo, primas extralegales que tenga la empresa y otros conceptos que las partes acuerden. Lo que no incluye el salario integral son las vacaciones, los aportes a seguridad social, los aportes para fiscales, la indemnización por despido injustificado y la sanción moratoria por no pagar el salario al terminar el contrato. Nos dice que en ningún caso el salario integral debe ser menor a 10 salarios mínimos. Entonces se compondría de la siguiente manera. El factor salarial, que son 10 salarios mínimos, y el factor prestacional, que son 3 salarios mínimos, que en total darían 13 salarios mínimos. El salario integral para este año 2020 está en 11.411.000 pesos 439, en comparación con el año 2006 que estaba en 6.962.800. Un trabajador que tiene un salario integral también tiene derecho a ser indemnizado si se lo despide sin justa causa. La indemnización se liquida de acuerdo al artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo, y respecto al valor que se toma para la liquidación de esta indemnización es la totalidad del valor del salario integral, incluido por supuesto el factor prestacional. El artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo nos habla de la indemnización por terminación de contrato. Todo contrato de trabajo tiene en sí condiciones por el incumplimiento de lo pactado, como indemnizaciones que comprenden lucro cesante y el daño emergente. En caso de la terminación unilateral del contrato sin justa causa comprobada por parte del empleador, sean contratos a término fijo, el valor de salario sería correspondiente a lo que faltare del plazo estipulado en el contrato, que no sería inferior a 15 días. En los contratos a término indefinido, la indemnización, si el trabajador ha tenido un periodo de labor de mayor a un año, se le pagarían 45 días de salario. Si el trabajador lleva más de un año de servicio continuo, se le pagarían 15 días adicionales a los 45 días de salario. Si el trabajador tuviera 5 años, se le pagaría 20 días sobre los 45 días de salario.
El artículo 65 nos habla de la indemnización por falta de pago. Si a la terminación del contrato el empleador no le ha cancelado todas las prestaciones y salarios, salvo en los casos en las retenciones autorizadas por la ley, el empleador debe pagar al asalariado indemnización, una suma igual al salario diario por cada día de retardo, hasta por 24 meses o hasta que el pago se verifique. Si el periodo es menor, si transcurridos los 24 meses contando desde la fecha de la terminación del contrato, el trabajador no ha recibido o ha reclamado por vía ordinaria o ha habido pronunciamiento judicial, el empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios. El artículo 236 del Código Sustantivo nos dice que toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a recibir una licencia de 18 semanas en la época de parto, que será remunerada con el salario que devenga la trabajadora al momento de iniciar su licencia. Si se tratara de un salario que no es fijo, entonces se tomará en cuenta un salario promedio, el cual será su remuneración. La trabajadora deberá presentar al empleador un certificado en el que se verifique el estado de embarazo, la indicación del día probable de parto y la indicación desde el día del cual debe empezar la licencia, teniendo en cuenta pues que al menos se debe iniciar unas 2 semanas antes del parto. El padre y compañero permanente de la trabajadora tendrá derecho a 8 días hábiles de la licencia remunerada que corresponde a la licencia de paternidad. El único soporte que él deberá presentar es el registro civil de nacimiento, el cual deberá presentarse a la EPS a más tardar 30 días siguientes a la fecha del nacimiento. Ya que la EPS es la encargada de esta licencia, el padre deberá haber estado cotizando efectivamente durante las semanas previas al reconocimiento de esta licencia. Si en un caso trágico la madre llegara a fallecer, entonces esta licencia será pasada al padre y todos los días que le falten para terminarla será el padre quien los reciba. Si el bebé tuviera padres adoptivos, también de igual manera se pasaría la licencia desde el momento en el que ellos hicieran legal la adopción. Según el artículo 237, una trabajadora que haya tenido un parto prematuro no viable o un aborto también tiene derecho a de 2 a 4 semanas de licencia. Ella debe presentar ante el empleador un certificado en el que se afirme que la trabajadora ha sufrido un aborto y también en el que especifique el tiempo en el que la trabajadora debe de descansar. En el artículo 239 nos dice que ninguna trabajadora en estado de embarazo o en época de lactancia puede ser despedida. Si el empleador quiere despedir a una trabajadora, deberá de tener justas causas y deberá de tener un aval o una autorización del inspector del trabajo o del alcalde municipal, dado el caso que no existiera uno. Si el empleador llegara a despedir a una trabajadora sin tener justas causas o sin la respectiva autorización, la trabajadora tendrá derecho a una indemnización, la cual será igual a 60 días de trabajo fuera de las indemnizaciones y prestaciones que hubiera lugar acuerdo en su contrato de trabajo. Derecho al reintegro. Cuando se ordena el reintegro del trabajador, el empleador debe pagar al trabajador todos los conceptos que se le hubieran pagado si la relación laboral no se hubiera interrumpido. Es decir, se debe pagar todas las prestaciones, servicios sociales y seguridad social como si el vínculo laboral nunca se hubiera terminado.